Ana Castellani es socióloga, es doctora, además en sociología económica, da clases en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, y enseña allí también. Gracias por venir, Ana. Hola, gracias por la invitación, Ana. Una de las sociólogas de las élites que tiene la Argentina, y bueno, como tal, estudió mucho este gobierno, ¿no? Sí, veníamos estudiando a las élites económicas ya desde hacía rato, y este es el gobierno en donde las élites económicas se convirtieron en élites políticas. De vez en cuando los académicos salen de la torre de cristal de la academia y se hacen virales y aparecen en lo popular. Bueno, Ana se hizo viral con este cuadro, el cuadro que anticipaba. ¿Cuándo publicaste esto? 29 de octubre del 2015. El 29 de octubre de 2015, o sea, todavía Macri no había ganado el balotaje. El balotaje, exacto. Y Ana publicó esto. Repasalo brevemente de arriba para abajo, para que ustedes entiendan por qué se hizo viral Ana con esto. Planteó, ¿qué va a pasar si Macri llega a presidente? Ahí lo podés, no sé si lo podés poner a pleno, si lo podés poner a pleno, ponelo, así se entiende bien y se ven bien la imagen. Si no, agarralo de acá y andá paneándolo. Decía, devaluación, sube el dólar, cae el valor del peso. Acércate, Ale, con confianza. Los comerciantes suben los precios, caen los salarios, se frena el consumo, cae la actividad económica, cae el mercado interno, desempleo, entonces sube el precio de los alimentos, cae el consumo, como cae el consumo y hay desempleo, cae la recaudación. Bueno, abren importaciones en simultáneo, quitan los controles al dólar. Acá ya empieza a nivel Nostradamus, ¿no? Quitan los controles al dólar, le da vergüenza. Ana dice que hay muchos otros que también lo previeron, no quiere que le asigne cualidades esotéricas ni sobrenaturales, pero realmente es paso por paso lo que terminó pasando. Fuga de divisas, el Estado se empobrece, ajuste, deuda externa, privatizaciones. Bueno, acá ponele que no privatizaron, ya estaba todo medio privatizado. Bueno, sí, podrían haber vendido lo que quedaba de aerolíneas, de YPF, no lo hicieron, ok. Ahí hay una política económica dictada desde el exterior, esa no es exagerada ni un ápice. Quita de subsidios, sube de tarifas, caen las jubilaciones, aumenta la pobreza, crece el conflicto social. Le dijeron de todo, kirchnerista, Cuca Trap, vos que no vuelven más, que yo. Preciso el cuadro, ni un ápice de opinión como el que nos tienen acostumbrados en general otra clase de oráculos. Ahora le propusimos otra cosa, Ana, que arme el cómo desarmar ese embrollo. Que no es tan fácil. No es tan fácil como lo otro, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en el siguiente cuadro? ¿Qué va a pasar si Alberto Fernández llega a la presidencia? Todo tuyo, Ana. Bueno, yo creo que hay como tres frentes que se abren al mismo tiempo. Son simultáneos, pero uno tiene primacía sobre los otros dos, digamos. Por un lado, el desafío tiene que ver en el frente financiero, con la renegociación de la deuda, los controles de capital y cambiarios. Hacete un cachito para allá si se ve el cuadro. Perdón. Y acuerdos comerciales con protección de ramas estratégicas. Es clave que algunas ramas que son, por ejemplo, muy con alto nivel de ocupación, tengan cierto grado de protección para cuidar el trabajo de los argentinos. A la vez, lo más urgente es la atención de la emergencia social, que no se quede solamente en la cuestión del hambre cero, que para mí es un objetivo de gobierno del primer minuto, que además ni siquiera es de un gobierno, debe ser una obligación moral de nuestra sociedad, sino que hay que avanzar en cuestiones de hábitat y vivienda, políticas de salud pública y políticas educativas. Digamos, como equipos que estén trabajando a la vez en esas dos cuestiones. Y con lo que para mí es clave, entendiéndolo desde una perspectiva sociológica, es un acuerdo estratégico para el desarrollo, con Estado, actores sociales y gobernadores. Detengámonos acá, detengámonos para ver esto y permitime que me ubique en la restricción del economista. Sí. Para mí, de esto, a ver, ahí está, ahí lo tenés, ahí lo estás agarrando bien. Acá faltan flechitas, para mí. Yo veo que si esto no se da, si esta renegociación de la deuda no termina en que alivian los pagos de intereses para los próximos 2 años por lo menos, todo lo demás, tanto la atención de la emergencia como el Pacto Federal Educativo, el Plan de Vivienda y la política de salud pública, no lo van a poder hacer. No te enojes, pero esa es una mirada típicamente de economista. A ver. ¿Por qué? Porque yo creo que para poder renegociar la deuda
con la fortaleza que necesita el gobierno nacional hacerlo, y conseguir eso, que claramente es cierto para poder hacer todo lo demás, necesitas pararte con un soporte de acumulación de capital político fuerte. Y ese soporte de acumulación político... ¿No son solo los votos? No, nunca confundir capital electoral con capital político. El capital electoral es lábil, hay una parte dura, que es la gente que efectivamente acompaña el proyecto por una convicción firme en esas ideas, y siempre hay una periferia blanda que apoya por una cuestión más circunstancial. A veces es por adhesión a ese programa, a veces es por rechazo a otro. En cualquier caso, se reivindica como independiente en que cada instancia electoral va a definir en función de su parecer. Para mí es un error enorme en la política creer que votos es igual a adhesión política firme. ¿Y tampoco crees que la base de este andamiaje sea la renegociación de la deuda agresiva y en la cual el Fondo Monetario acepte ceder en todo? No va a ser una negociación en donde uno cede en todo y el otro imponga las condiciones. Es que si el fondo no cede en todo, estamos fritos. Lo que pasa es que si, imagínate que eso fuera así, que tuviera que ceder bastante el fondo, como una negociación más confrontativa como la que llevó adelante Néstor Kirchner en 2005. Vas a necesitar tener un soporte abajo en el sentido de poder político-social construido para que te permita ir a renegociar así, si no, ¿cómo vas a ir a renegociar en esas condiciones? Interesante. ¿Cómo sigue el cuadro? A ver. Bien, ese acuerdo estratégico para el desarrollo tiene que involucrar no solamente un acuerdo de precios y salarios, que es lo típico que se imagina uno cuando piensa un pacto social. ¿Por qué? Porque las políticas redistributivas que inicialmente hay que aplicar, como la recuperación de los ingresos en general, jubilaciones, pensiones, salarios, la desdolarización de los precios de alimentos, tarifas de servicios y combustibles, al menos para el mercado interno. Ese tipo de acuerdo para que se morigeren las posibilidades inflacionarias tienen una limitación en el corto plazo, ya lo hemos visto. En el mediano corto plazo te aparece la restricción externa, o sea, vos en paralelo a estar haciendo eso que permite un aumento del consumo, que se reactive la producción nacional y el comercio y la ocupación, vos necesitas a la vez estar diseñando políticas de promoción de actividades productivas que tengan, en algunos casos, posibilidad de salir a la frontera exportadora rápidamente, ¿no? Algunas ramas que casi todas en la Argentina están basadas o en los recursos naturales, en la posibilidad de agregarle valor agregado a esos recursos y en los servicios que requieran mano de obra altamente calificada. Y a eso le tenés que sumar una articulación de políticas de empleo, políticas productivas y promoción de ramas que permitan también sustituir importaciones aunque no sean competitivas a la hora de generar los dólares. O sea, te sustituyen dólares. La miran con muchísima atención los chicos de Jóvenes por el Clima a Ana desgranar este cuadro. Mostralos, Leo, si podés, porque es realmente interesante y me sirve también para unir con el próximo tema. ¿Se puede hacer esto sin ser agresivo con el medio ambiente? Yo creo que sí, en la medida en que no tengamos un Estado bobo. Y que tengamos una sociedad atenta, digamos. Acá hay, en los, digamos, gobiernos nacional desarrollistas o nacional populistas, un problema que nos muestra la historia argentina reciente, que es creer que con el poder del Estado alcanza. Y en realidad vos tenés que complementar eso con una alianza social política fuerte que te apuntale. Pero necesitamos sí un Estado con herramientas inteligentes para poder articular bien con los actores, teniendo en cuenta todas estas dimensiones, y que cuando haga cualquier tipo de promoción al capital, a las fracciones de la élite, que definitivamente algunas van a tener que ser incorporadas en esa alianza. Sea condicionado, no sea gratis. Sea condicionado, no sea gratis, porque si no haces una transferencia de ingresos públicos que no tiene después un retorno beneficioso para el conjunto, sino solamente apropiada para unos pocos. ¿Eso crees que el kirchnerismo lo manejó bien? No, yo creo que faltó una articulación entre política industrial y política científica y tecnológica, como faltó articulación tal vez entre políticas educativas y desarrollo social. Creo que la coordinación dentro del gabinete es clave. Se nos acabó el tiempo, otro día me contás en qué año ves la recuperación del salario. No, inminente. ¿Sí? Sí, se me juega que sí. Ana Castellani, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Me acerco nuevamente a la